Profesor, buenas noches. Le saluda el alumno Exxon. Voy a empezar con mi examen de evaluación continua 2. Voy a iniciar con la primera pregunta que me dice: calcular la intensidad de tensión y la intensidad de corriente de los resistores aplicando la ley de Ohm, ¿no? Bueno, acá tenemos un circuito que tenemos un voltaje de 25 voltios y tres resistencias, que uno de 1000 ohmios, de 2.5 kilo ohmios y la R3 de 1.5, ¿no? Kilo ohmios. Ya tenemos los datos del circuito. El voltaje viene a ser 25 voltios. R1, como nos pasa 1000 voltios. R2 2.5 kilo ohmios y R3 1.5 kilo ohmios. Ya. Primero vamos a calcular la resistencia total. La resistencia total es R1 más R2 más R3. ¿Cómo se llama acá? Sumamos 1000. R2 lo convertimos de kilo ohmios a ohmios, que viene siendo 2500 a 1500 y nos da 5000 kilo ohmios. Ahora siguiente, vamos a calcular la corriente total del circuito, que viene a ser 25, que este es el voltaje, 25, entre 5000. 5000, que es el total de la resistencia, que nos da un resultado de 0.05 amperios. Pero nosotros lo convertimos a miliamper, que es 5, ¿no? Ya. Ahora 3. Calcular la caída de tensión. Para calcular la caída de tensión vamos a utilizar el voltaje, que es la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por la resistencia. Igualito. La resistencia. Hallamos de cada uno, de la R1, R2 y R3. Bueno, a la ley de Ohm. Corriente es igual a R1, que es la resistencia 1, que viene a ser 0.05 mil amperios por 1000, que nos da un voltaje de 5 voltios. Ahora con el siguiente, que es el voltaje 2, que es R2, igual a 0.05 por 2500, nos da 12.5. R3 por 0.025, 0.05 por 1000, que es 7.5 voltios, ¿no? Y la suma de esto acá tiene que darnos el total de voltaje, ¿no? Ya. Segundo ejercicio. Calculamos la caída de tensión y la intensidad de corriente de los resistores aplicando la ley de Ohm, ¿no? Acá tenemos una fuente de 12 voltios, resistencia de 6.5 kilo ohmios, resistencia 2 de 1.8 kilo ohmios, resistencia 3 de 2 kilo ohmios y resistencia 4 de 8.2 kilo ohmios, ¿no? Paso uno, ¿no? Vamos a calcular la resistencia equivalente de R2 y R3, ¿no? Podemos ver que R2 y R3 están en serie, la cual le sumamos R2 más R3, que R2 viene a ser 1.8 kilo ohmios más 2 kilo ohmios, dándonos un resultado de 3.8 kilo ohmios, ¿no? Siguiente paso. Calcular la resistencia equivalente de R1, R2 y R3, pero R2 y R3 ya tenemos el resultado, que es 3.8 kilo ohmios, ¿no? Ya, sería. Estos se encuentran en paralelo, de las cuales vamos a multiplicar R1, R2 y R3. Sería R1 por R2 y R3 entre R1 más R2, R3, ¿no? R1 vale a 6.8 kilo ohmios. Vamos a multiplicar por 3.8 kilo ohmios. Y de igual manera abajo, 6.8 kilo ohmios. Vamos a sumar ahora más 3.8 kilo ohmios. Dando el resultado de arriba más el resultado de abajo, nos da un resultado total de 2.46 kilo ohmios, ¿no? Paso 3. Ahora vamos a calcular la resistencia equivalente total de R1, R2 y R3, pero R1, R2 y R3 acá ¿cómo se llama? El resultado, pero vamos a nada más a cambiar, ya, este se encuentra en serie. Cuando es en serie vamos a sumar nada más R1, R2 y R3 más R4, R2, R1, R2 y R3 nos da 2.6 kilo ohmios más 8.2 kilo ohmios, que equivale a la resistencia de R4. Nos da un resultado total de 10.66 kilo ohmios, ¿no? Paso 4. Calcular la corriente total. Ya sabemos que con la corriente total se calcula con la ley de Ohm, que es el voltaje es igual a corriente por resistencia. Tenemos el voltaje como vimos en el circuito de arriba, que es 12 voltios, entre R4, que equivale a 10.66 kilo ohmios, dándonos un resultado total de 1.26 miliamperes, ¿no? Ya.
Por último, paso 5 calcular la caída de tensión de cada uno. Ya, para calcular la caída de tensión, vamos a aplicar igual la ley de Ohm, que es voltaje es igual a corriente por resistencia. Ya, como ya tenemos acá solamente cambiamos, ¿no? R4 es 1,26 miliamperes por la equivalente que es 8,2 kiloohmios, dándonos un voltaje de 9,24 voltios, ¿no? Luego, de igual manera, R1, voltaje 1 es igual a corriente por resistencia. La resistencia equivale a 1,26 miliamperes por 2,46 kiloohmios, dándonos un resultado de 2,27 voltios, ¿no? Ahora, R2 y R3, de igual manera, 1,126 miliamperes por 3,88 kiloohmios, nos da un resultado de 4,28 voltios, ¿no? Si nosotros sumamos estos tres voltajes, tiene que darnos el total. Ejercicio 3. Mediante la regla del divisor de corriente, hallar L1 y L2, ¿no? Acá tenemos L1 y L2. Como vemos, acá tenemos una fuente de 100 miliamperes, ¿no? Ya, procedemos el cálculo. Acá podemos ver que como las tres resistencias son iguales, la corriente se dividirá equitativamente entre ellas, ¿no? Bueno, acá la fuente tenemos, mira, es L1 es igual a L2 igual al total entre 3, ¿no? Vamos a dividir 100 miliamperes entre 3, dándonos un resultado de 33,33 miliamperes, ¿no? L1 y L2 van a valer 3,33 miliamperes. Ejercicio 4. Ejercicio 4. Mis- Mediante la regla del divisor de corriente, no, perdón, mediante la regla del divisor de voltaje vamos a hallar la R1. Acá tenemos una fuente de 15 voltios. Ya, primero encontramos la tensión de R1, el voltaje, ¿no? B1 es igual a corriente, o sea, la fuente, menos B2, que viene a ser 15 voltios la fuente, 15 voltios, menos 6 voltios que vale acá B2, que es la que podemos ver acá, 6 voltios, dándonos un resultado de 9 voltios. Ahora usamos la regla del divisor de voltaje para encontrar R1. Voltaje 1 entre voltaje 2 es igual a resistencia 1 entre resistencia 2, ¿no? Despejamos R1. R1 es igual a R2 por B1, que es el voltaje 1 entre voltaje 2. Es igual, es igual a 1000 ohmios por 9 voltios, que es el voltaje que nos dio acá en la tensión, entre 6, ¿no? Dándonos un resultado de 1500 ohmios, ¿no? Respuesta 1500 ohmios. Eso sería todo. Muchas gracias.